Santiago y Valparaíso. Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles en esta oportunidad aquí en Frente Regional, por supuesto por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Vamos a hablar de transporte y de varios temas que tienen que ver con la locomoción colectiva, la congestión vial, de lo cual ya hemos estado hablando durante varias semanas en este programa, pero en esta oportunidad con el Seremi de Transportes en la región del Bio Bio, Héctor Silva. Seremi, ¿cómo te va? Gracias por estar acá en Frente Regional. Hola, un gusto, Hans. A ver, Seremi, ¿cuándo fue la última vez que se subió al transporte, a la locomoción colectiva, ya sea para regresar a su casa o ir al trabajo o para algún trámite? Hace 2 semanas, antes de la semana corta, estuve viajando, creo que fueron 3 días que viajamos en transporte público de ida y de regreso a mi hogar. ¿Entre qué comunas, si se puede decir? No vamos a dar direcciones, pero ¿entre qué comunas? Yo llego a Talcahuano. Talcahuano. ¿Y cuánto se demoró? A ver, en ese trayecto tiene que haber sido media hora aproximadamente, en la tarde quizás un poco más, sí. El servicio, la calidad del servicio. Usted como usuario, ya no como Seremi, como usuario del transporte de la locomoción colectiva, ¿qué le pareció? A ver, siempre es mejorable. Nosotros quisiéramos que funcionara de una manera distinta porque ya hay en Concepción, los que vivimos en Gran Concepción, tenemos parámetros de comparación que ya no son los países escandinavos, sino que hay servicios bastante mejores incluso en nuestro propio país. Así es que, claro, uno quisiera que fuera mejor, pero en general, en mi caso particular, esos días, más allá de la frecuencia, que no es corta, sino que tuvo que esperar bastante, el servicio en sí después fue rápido. ¿Y en auto cuánto se demora? Yo diría que lo mismo, prácticamente. Sí, quizás un poco más en las tardes, sobre todo, cuando ya entramos en los... ¿Y le costó tomar la locomoción, esperar la micro? ¿Cuánto rata? Se lo pregunto porque son preguntas que mucha gente nos hace en su casa y que por está eso le viendo contaba, ahora. mire, Dice, la experiencia... yo estuve media hora esperando la micro. Sí, la experiencia mía fue más o menos similar. Yo tomé en el centro de Concepción y dejé pasar un bus y esperé el otro justamente para ver cuánto se demora y pasaron casi los 30 minutos, estoy hablando de, no sé, 7 y media de la tarde. Ahora, debo reconocer que es un bus que no tiene la secuencia y tengo solo una ruta, entonces tuve que esperar esa línea y no otra, no podía alternar. Pero sí, claro, uno quisiera que uno saliera y tuviera que demorarse lo menos posible en tomar la locomoción. Pero uno siempre, yo siempre he usado el transporte público y si uno no lo utiliza muchas veces es porque, bueno, hay situaciones que, al igual que todos los que vivimos acá, a veces son incompatibles con el transporte público, pero créame que si yo pudiera en las mañanas tomar a mi hija y llevarla al colegio en transporte público, lo haría. Alguna vez lo intentamos en Biotren, pero la verdad es que se complicaba porque se hacía más largo el viaje. Y también por eso yo entiendo cuando la gente se ve obligada también a utilizarlo y no tiene las alternativas, y eso nosotros lo entendemos y empatizamos con la gente en ese sentido. Por eso es que, bueno, entre otras cosas estamos abocados a tratar de empujar esta situación y de ojalá encaminarla y hacerla avanzar, porque hay que decirlo también, los avances en los últimos años han sido en el ámbito del transporte público un poco soslayados por lo que fue el estallido, pandemia, pero la verdad es que los avances en los últimos 4 años fueron muy nulos, no decir nulos. A ver, ¿por qué le hacía todas estas preguntas? Porque hay mucha gente que después durante las mañanas, especialmente cuando la gente se demora 2 horas en San Pedro de la Paz, salir desde su barrio, no sé, en Boca Sur, en Lomas Coloradas, para llegar a la parte más céntrica, podríamos decir, San Pedro de la Paz, dicen, claro, las autoridades están ahí en las UST y desde ahí están observando todo cómo pasa y toman ahí las decisiones, pero no están las 2 horas que estamos nosotros acá. De hecho, el alcalde de San Pedro de la Paz decía que esto era un tema casi de derechos humanos, decía. Entonces, cuesta tomar decisiones sin haber estado, sin haber tomado la micro. Bueno, usted decía, hace 2 semanas que lo hizo, pero
pero cuesta tomar decisiones sin haber estado en las calles, conversando con la gente, viviendo ese taco de 2 horas en San Pedro de la Paz, por ejemplo. Mire, yo creo que al final las decisiones tienen que tomarse informadamente y para eso no solamente nosotros en el Ministerio, sino que en general las instituciones públicas tienen sus metodologías, tienen sus estudios, tienen sus formas de validar la información que está en terreno. Y eso, bueno, tiene que ser complementado también con la experiencia, creemos nosotros, especialmente en este gobierno, de poder compartir con las personas y escucharlas sobre todo. Yo en el poco tiempo que llevo, un poco más de un mes, me he reunido con mucha gente, muchos de ellos dirigentes, muchos de ellos vecinos, estudiantes, y hemos conversado. Y con eso vamos complementando las visiones que nosotros tenemos con nuestros estudios, que se hacen de forma profesional, en ciertos horarios, medidos de forma científica, en fin. Y a partir de eso se toman las decisiones. Yo creo que lo que tú planteas es efectivamente es necesario, pero tampoco puede ser la única forma, porque de lo contrario a veces también se cometen equivocaciones. Es una mezcla de las dos y evidentemente que las decisiones tampoco pueden tomarse desde lo emocional, desde el estómago, tienen que racionalizarse, especialmente en estos temas cuando uno sabe que la decisión que uno está, la cual está compartiendo, validando o explicando, afecta a muchas personas. Así que nosotros estamos en ese sentido tranquilos porque sabemos que las decisiones que hemos tomado, más allá de que hayan sido criticadas, y eso lo sabemos y hemos escuchado, han sido tomadas con antecedentes técnicos primero y también en contacto y a sabiendas de lo que la gente está sintiendo, más allá de que uno sea usuario eventual o no de la locomoción. Pero el taco sigue en San Pedro, a pesar de las medidas que se han tomado. 2 horas. Sí, no, el taco sigue y nosotros lo hemos dicho y el próximo lunes 17 se va a terminar la coyuntura del puente ferroviario y el taco va a continuar. ¿Ya? Porque el taco no es fruto de lo que ocurre en el puente y eso también lo hemos señalado muchas veces y lo hemos tenido que insistir porque también nos hemos dado cuenta de que ha existido, como en todas estas cosas, una suerte de aprovechamiento de tratar de atribuirle a un plan, a una medida o a un grupo de medidas que son coyunturales la responsabilidad de solucionar un problema que viene desde mucho tiempo y que da cuenta de, entre otras cosas, de falta de infraestructura, que hoy día se está avanzando en ello, pero que no tiene una resolución en el brevísimo plazo, en los próximos meses. Ya le quiero preguntar por aquello, pero antes quería consultarle, usted ya lo dijo, se ha reunido con vecinos, con juntas de vecinos, con estudiantes, la semana recién pasada, si mal no recuerdo, ¿cierto?, de diferentes casas de estudio. ¿Qué pasa después de las 19 horas? Que hay tan poca locomoción colectiva. La gente, la otra vez fui al cine, a un mall. Salí del cine y había una gran cantidad de gente, 21 horas aproximadamente, esperando una micro y no pasaba la micro. No pasaba, de hecho me tuve que dar la vuelta, observé de nuevo hacia Talcahuano, por ejemplo, y todavía estaba la gente ahí y no se veía ninguna micro detenida ahí esperando pasajeros. Los estudiantes de la Católica, por ejemplo, de la de Concepción, lo mismo. ¿Qué pasa después de las 19 horas? ¿Por qué no se está cumpliendo lo que está estipulado en el contrato, o de alguna forma, en la licitación? A ver, esto no tiene una respuesta, ¿ya? Son situaciones sistémicas, multivariables, están todas conectadas. Pero de lo que nosotros entendemos y lo que hemos revisado, estudiado, y hay evidencia, es que efectivamente el estallido y la posterior pandemia generaron un efecto muy negativo en lo que era el transporte público. Nosotros teníamos tasas de ocupación del transporte público muy altas, incluso las más altas del país, antes en el año 2019, incluso antes, y eso hoy día bajó drásticamente. Y esto tiene que ver con, uno de los principales motivos es efectivamente la escasez de conductores. Bueno, ahí operó el mercado y efectivamente los conductores que existían encontraron mejores alternativas. Al mundo privado se fueron. Al mundo privado, muchos de ellos, incentivados primero por el proyecto MAPA y después desde ahí a la minería, en fin. Y nuestro sistema de transporte del Gran Concepción no fue capaz de equiparar esos niveles de ingresos y esas condiciones de laborales que se le ofrecían en esos proyectos. Por otra parte, también ayudó bueno, todo lo que fue las ayudas sociales durante esos periodos, también que ayudaron a la gente a poder hacer las inversiones en vehículos y eso facilitó también la adquisición del vehículo propio.
Y lo otro que está ocurriendo es que efectivamente hace muchos años está pendiente de implementarse una nueva regulación para el transporte público de Gran Concepción. Y esta situación supone, entre otras cosas, que al no cambiarse esta regulación, el sistema como tal no puede acceder a mayores recursos, ¿ya? Estatales, me refiero a subsidios. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esta nueva regulación, sin tratar de ponerla como la panacea de todo, pero esta nueva regulación, al hacer más exigente al sistema, a los operadores, al tener mejores medidas de control, de fiscalización a través de los GPS, permite efectivamente que los servicios puedan, o que los operadores que funcionan bien, puedan tener mayores recursos. Una forma de ayudarlo. Entonces, aquí se está generando... Pero eso podría ser a futuro. No, estamos hablando de algo que ya debería estar pasando. Esto lleva muchos, por eso digo, los últimos 4 o 5 años han sido nulos básicamente los avances en este tema. Esto debería haber estado implementado ya desde hace por lo menos un par de años. Recuerdo que el famoso perímetro de exclusión de la Concepción. Es que recuerdo que se planteó lo mismo, algo muy parecido, pero en la pesca. Y tampoco funcionó mucho el tema del GPS. Y entonces, a ver, pero la gente acá dice, está funcionando. Esta puede ser la solución, pero yo qué hago en la noche. Ok, pero para cerrar, entonces, ¿para dónde voy? Aquí hay factores, entonces, al final, todo esto que hoy día está ocurriendo, tiene un incentivo, al final lleva al transportista, que muchos de ellos son dueños de 1 o 2 máquinas, pequeños transportistas, hay algunos más grandes, pero lo lleva al transportista a hacer simplemente un balance económico y llegar a la conclusión de que no puede, entre otras cosas, pagar un segundo turno para una máquina. Entonces, hoy día nosotros en promedio tenemos casi un conductor por máquina. Ese conductor que se levanta a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana o a veces antes, sí, a las 6, 7 de la tarde ya definitivamente no puede más. Entonces, al poder el sistema no tener la capacidad de contratar un segundo turno, por todo lo que te estoy contando al final, hace que ellos, muchos de ellos digamos, no salgan más tarde. O sea, no se cumple. Y además está el factor seguridad también, que también influye, digamos, hay sectores donde efectivamente está muy complejo llegar en horarios nocturnos. Está bien. Entonces, al final no se cumple por diferentes variables, ¿ya? Okay. Y eso nosotros lo sabemos. Ahora, soluciones, que es lo que a la gente le importa. Nosotros de alguna u otra manera estamos también teniendo todos estos diagnósticos y la gran apuesta aquí es básicamente acelerar al máximo este perímetro de exclusión, esta nueva regulación, porque la regulación del año 2005, que ya tiene casi 19 años, en ese año ni siquiera, o sea, yo creo que la NASA a lo mejor ocupaba el GPS, pero el común de los cristianos nosotros sí, no lo conocíamos, entonces es evidente que esto no está incluido. Eso va a permitir, entre otras cosas, medir en línea el cumplimiento de cada uno de los servicios, elaborar rankings de funcionamiento, inyectar más recursos a aquel que está cumpliendo y definitivamente eliminar del sistema a aquellos servicios, empresas, operadores que no cumplen. Eso hoy día se hace, pero de una manera más bien fuera de línea. Nosotros nos llega esta información, nos llega una vez al mes, y en base a eso nosotros hacemos las mediciones. Y cuando queremos medir frecuencia, tenemos que ir a pararnos a al menos 200 metros de un terminal, en ciertos horarios, que también están preestablecidos, y de forma manual contar. Entonces, así es muy difícil y nosotros fiscalizamos lo que podemos fiscalizar, descontamos lo que hay que descontar a partir de esas fiscalizaciones, pero sabemos que no estamos generando un incentivo para mejorar el sistema. O sea, se está fiscalizando si no se cumple, por ejemplo, en los horarios nocturnos, digamos después de las 18, 19 horas. ¿Se está fiscalizando aquello? ¿Se está multando a las líneas? Se fiscaliza. Se fiscaliza las salidas de los terminales. Y ya, perfecto. Pero si esta empresa no está cumpliendo, ¿hay una multa? ¿Hay un descuento en el subsidio que se entrega? ¿Cómo están trabajando? Sí, eso funciona. Hay 2 tipos de subsidio. Uno que tiene que ver con, el más grande, que tiene que ver con la compensación tarifaria. Hay que recordar que este gobierno, por presiones del presidente Boric, ha sostenido la tarifa sin aumento. ¿Ya? La tarifa en general, en el Gran Concepción hoy día, sin este subsidio, debería estar cerca de los 800 pesos. Sin embargo, este delta está siendo absorbido por el gobierno. Y a partir de eso que se les entrega a ellos, de este delta, ahí se hace el descuento principal en el caso de incumplimiento. ¿Y por qué no se exige que cumplan con lo que corresponde? Que es, aquí está, esto es lo que se firmó, este es el acuerdo, esto es lo que se licitó.
¿Por qué no exigir Mire, yo aquello? creo que ¿Hay temor a qué? ¿A protestas, paralizaciones? ¿Por yo qué? diría que no es temor, pero yo diría que es responsabilidad. El transporte público es de vital importancia para muchas personas y no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos y quienes están al cargo de controlar, de dirigir, de fiscalizar, debemos también ponderar todo. Y nosotros sabemos que hay, por eso partimos diciendo, que hay situaciones que son reales. Y que para la mayoría, a lo mejor de mucha gente puede decir, no, son mentiras, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero efectivamente nosotros lo sabemos y tenemos certeza de que hay situaciones que son complejas, que no se están dando y que no permiten hoy día entregar un buen servicio, al menos en la frecuencia. Pero efectivamente también sabemos que si nosotros tomáramos una decisión más drástica, que sería, por ejemplo, no sé, borrar la mitad de las líneas, generaríamos un caos, porque no seríamos capaces tampoco de volver a licitar esto y a ponerlo en disposición antes de que esas líneas salieran. Entonces, cuesta quizás a la ciudadanía entender esto, pero créame que nosotros estamos tratando de hacer los mayores esfuerzos. Sabemos también que los empresarios y que las líneas y que los gremios están haciendo también sus mayores esfuerzos, porque efectivamente muchas veces están contratando o yendo más allá de lo que efectivamente algunos de ellos reciben para mantener el transporte funcionando en la Gran Concepción. Y yo diría que el gran punto de inflexión va a ser cuando en los próximos meses logremos implementar este famoso perímetro de exclusión, porque eso va a cambiar muchos paradigmas que hoy día existen sobre esto. Y esa es la tarea en la que hoy día estamos empecinados. Ahora, ¿cómo mejoramos el servicio mientras tanto? Una de las cosas que va a ocurrir en las próximas semanas va a ser la implementación de una aplicación que va a permitir saber en qué lugar y a cuánta distancia viene cada uno de estos servicios. Okay. A ver, han habido prórrogas, más Sí, respecto a todo este... Casi en la 20 y tanta ya. Exactamente. Se habla también, usted lo decía, de este perímetro de exclusión también que se logró unir ahí también a la locomoción colectiva de Tomé, por ejemplo, que también puede ser importante. Ahí ya está funcionando. Exactamente, se logró unir, que era una cuestión que costó bastante en su momento, bueno, sí, claro. pero ya está, es parte de este proceso. Está estipulado qué cosas, por ejemplo, en este perímetro de exclusión, para que la gente un poco entienda qué mejoras va a tener. Ya lo decíamos, hay muchos choferes que andan por acá por las calles corriendo por cortar un boleto, por ejemplo. Y el tema de los contratos de ellos siempre ha sido un tema. O sea, a ver, ¿por qué yo corro? Porque necesito el boleto. Con esto a mí me pagan, con esto yo gano. ¿No será mejor de repente ver ese tema de los contratos, por ejemplo, y que tengan mejores condiciones laborales también? Sí. Yo creo que aquí, si uno tuviera que hacer una suerte de ranking de las cosas más importantes que van a ocurrir, yo creo que lo que yo planteaba nos parece que es lo más relevante, porque hoy día la gran falencia de esto está asociada a cómo se fiscaliza el cumplimiento de estos compromisos que existen con el Estado, contratos, licitaciones, llámese como se llame, cómo se fiscaliza. Al cambiar eso, va a permitir simplemente poder filtrar, diría yo, o ir dejando a aquellas empresas que de alguna u otra forma van manteniendo una buena operación y que van creciendo o haciendo la superlativa. Eso va a, de alguna u otra forma, a permitirles a esas empresas recibir mayores recursos y mejorar las condiciones de su servicio. Entiéndase, las laborales que usted planteaba, o que tú planteabas, y también una parte importante que tienen que hacer ellos es la renovación de las máquinas, aunque no solo es responsabilidad de ellos. Entonces, esta forma moderna o esta forma en línea de fiscalizar va a permitir inyectar mayores recursos o inyectar recursos a donde hay que inyectarlos y a partir de ahí mejorar estas condiciones que se plantean, como por ejemplo las máquinas que son tan antiguas, las condiciones laborales de los choferes. O sea, nosotros entendemos que, claro, es una línea que logra recibir y que logra entrar en una operación distinta, va a poder, entre otras cosas, tener 2 turnos, una máquina más temprano, o sea, un conductor de la mañana y otro conductor para la tarde, y eso hacer funcionar el servicio de una forma extendida. Pero todas esas cosas hoy día son muy complejas de hacer porque el sistema no está recibiendo más recursos de los que recibía históricamente, salvo los reajustes de IPC, porque tampoco hemos logrado tener una medición exacta me refiero, del cumplimiento de cada uno de los actores del sistema. Entonces, ese diría yo que es la principal, o el gatillador, la principal modificación que va a gatillar los otros cambios que vienen en el sistema.
¿Que sea mejor el servicio entre Lota, Coronel, Concepción? Bueno, Lota, Coronel, Concepción, nosotros también en los próximos meses seguramente vamos a hacer un anuncio importante respecto a ese sistema. El Ministerio y el Ministro están muy preocupados de este servicio, porque también esto es tanto más histórico que lo otro. Sí. Y también hay disposición para que se emule el ejemplo que ocurrió con Penco Coronel en Penco Tomé con Lota Coronel. Y lo más probable es que busquemos una alternativa muy parecida a lo que ya está ocurriendo, como está funcionando Penco Tomé en Lota Coronel durante este año. ¿Qué pasó con los buses eléctricos? ¿Dónde están? ¿Qué es de ellos? No me responde el tiempo. Vamos a una pausa comercial. Usted no se vaya, volvemos acá frente de Regional. Vuelve a lo natural con Emporio Naturelia, donde encontrarás la mayor variedad de alimentos saludables, veganos, sin gluten, keto, sin azúcar. Además, cosmética natural y productos de cuidado personal, aceites, harinas, endulzantes, vitaminas, suplementos, proteínas, congelados, aromaterapia y mucho más. Visítanos en Freire 1049 Concepción o en www.naturelia.cl. Elige natural. Elige Naturelia. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati. Todos los jueves, 21 a 30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. Supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-10003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Versluis, siempre preocupado de ti. Comenzamos el día como todos ustedes, movilizándonos desde muy temprano para contarte todo lo que sucede. Al igual que tú, nos interesa estar informados y te ayudamos a que lo estés día a día. Porque nuestro trabajo es acompañarte con todo lo que necesitas para que te mantengas conectado y entretenido con los contenidos que a ti te interesan. Matinal Nuestra Casa, nuestra región, tus historias. Seguimos acá en Frente Regional, por supuesto, por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión, con el Seremi de Transporte del Bio Bio, Héctor Silva. Ya dejaba una pregunta planteada antes de ir a comerciales. Se anunció con bombos y platillos en el gobierno anterior, vino la ministra, el expresidente también en algún momento habló y bastante de aquello, me refiero a Sebastián Piñera. No pasó nada finalmente. Buses eléctricos, nadie sabe dónde están, cuándo los vamos a ver aquí en las calles de Concepción, Talcahuano, Chibillante, no sé. ¿Qué pasó con los buses eléctricos? Sí, es una gran pregunta. Yo también antes de llegar al ministerio pregunté qué había pasado con los buses eléctricos. Burocracia. Yo diría que básicamente me he hecho la convicción de que es burocracia, pues en algún momento haber faltado algún empujón, algún ímpetu más grande. Pero esto estuvo mucho tiempo también en un proceso en el nivel central de Contraloría. Estamos hablando de inversiones millonarias, por lo tanto tienen que pasar por esos órganos contralores. Pero la noticia buena es que esto ya se despejó. EFE recibió la semana pasada el visto bueno de estas bases de licitación y nosotros entendemos que por estos días
si no es hoy, en estos días debería estarse publicando la licitación de los famosos buses eléctricos, de aquellos buses eléctricos, Sí. porque eso es un grupo de buses eléctricos, de menos de lo que se están planteando. Así es que nosotros esperamos que durante ya estos días podamos tener a la vista el calendario de licitación de esos buses, que entre otras cosas tiene que tener una estación de electrocarga, donde se puedan, digamos, ellos cargar de combustible y todo. Y la operación de estos buses también, eso se está estudiando. Lo más probable es que sea por las troncales de algunas vías troncales de la Concepción. Pero eso todavía está por definirse. Así que, pero ya por lo menos esta gran traba que durante mucho tiempo estuvo detenida se logró despejar y esto ya lo vamos a poder ver todo, digamos, en el poco tiempo más en las páginas de EFE. Me imagino que se hará la publicación de esta licitación. Pero este año va a ser muy complicado que lo veamos en las calles del Gran Concepción. Sí, es complicado este año pero yo diría que, bueno, porque los proveedores, yo no sé si alguien tiene por ahí 44 buses eléctricos listos para entregarlos, pero además hay que hacer la instalación del electroterminal y eso puede tardar un poco más. Yo creo que de aquí a mitad del próximo año menos quizás, primer trimestre del próximo año ya puede haber una certeza de verlos por las calles. Pero no es la única iniciativa que está asociada a buses eléctricos. El Ministerio tiene también un programa de electromovilidad que está pronto a lanzarse ya oficialmente y a partir de él los operadores actuales o otros, digamos, podrán postular con subsidios muy interesantes para la adquisición de buses eléctricos. Ellos son los más interesados. El bus eléctrico, en palabras de ellos, tiene un costo de operación que es el 30%. Es el 30% de lo que les cuesta hoy día el costo de operación de un vehículo a diésel. Entonces, la verdad es que nosotros creemos, y el Ministerio cree que en la medida que podamos hacer este programa, todo esto está supeditado a recursos, obviamente, va a haber mucho interés por los operadores por hacer la renovación de las máquinas actuales. Cambiamos ahora de tema, usted ya algo mencionaba adelante, el tema del puente ferroviario, que ya está, hace una semana le están haciendo las pruebas de carga y podría estar operativo el 17 de abril, es decir, en una semana más aproximadamente, que son los tiempos que EFE siempre informó. O sea, se ha cumplido, se ha trabajado ahí bastante bien, no como estamos lamentablemente mal acostumbrados en nuestro país, que todo se demora siempre el doble. De hecho, cuando nos dijeron las fechas, como que todos poníamos duda. Puede ser que se demore esto mucho más. Se cumplió, me parece también bastante bien. A ver, yo sé que se están evaluando muchas medidas. Estas medidas de contingencia, ¿verdad? Que se van a evaluar probablemente, pero se analiza, por ejemplo, mantener algunas, pese a que ya va a estar operativo el puente ferroviario, que, como usted decía en el primer bloque, no va a ser la solución, porque no va a ser así la solución que esté operativo para que pase el biotren. Pero ¿hay normas que se evalúa que se pudieran mantener, por ejemplo? Mire, yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a empezar y que a mí me gustaría también dejar de manifiesto en esta oportunidad es que con toda la crítica que se ha hecho, que está bien, nosotros la entendemos y la hemos recibido, en particular nosotros desde la Ceremi, yo creo que se ha minimizado un poco lo que decías tú respecto al trabajo que realizó EFE y también al trabajo que finalmente, a lo que se consiguió con este plan de contingencia, vapuleado plan de contingencia, criticado plan de contingencia, porque al final se logró mantener la conectividad de casi 20.000 personas en horario punta durante 45 días, lo cual no es menor. Todos hemos visto con la operación de los buses y todo lo que ha significado que estos buses... Entonces, usted lo evalúa positivamente. Yo evalúo positivamente el plan desde ese punto de vista y aquí hay que también tomar decisiones. Porque la gente de San Pedro no va a decir que es positivo. Lo que pasa es que cuando uno es autoridad, y no lo digo solamente por mí, sino que por en general, hay que tomar decisiones y las decisiones no siempre dejan contento a todo el mundo. Y en este caso, las estaban asociadas a mantener la operación del biotren que conecta casi... no sé, 250.000 personas, y eso vamos provincia de Arauco, casi 500.000. Y eso se logró. Ahora, efectivamente, eso generó externalidades que fueron negativas y que afectaron a mucha gente, y eso nosotros siempre lo dijimos. Pero aquí había una inspiración mayor, que era de mantener la operación y la conectividad de casi 500.000 personas que viven al sur del Biobío en nuestra región. Y desde ese punto de vista, este plan va a terminar positivamente, porque logró mantener la operación de ese principal transporte público, porque el tren es un transporte público, donde se transportan mucha cantidad de personas. Son 20.000 personas que cruzan casi aproximadamente todos los días a través del tren, de este servicio, y que
al no estar operativo el tren ferroviario, se cargaron en los otros 3 puentes. Así que yo lo primero que quisiera es que se hiciera, recordáramos esto, y porque así como uno ve y se da cuenta que EFE cumplió los plazos, yo creo que también es justo reconocer que este plan, en su objetivo fundamental, logró mantener la operación del biotren. Y respecto a las medidas, efectivamente nosotros también hicimos muchas mediciones, hicimos mucha observación de lo que estaba ocurriendo, y también tenemos digamos, la información muy fresca respecto al comportamiento de la ciudadanía hoy día bajo ciertas condiciones, horarios punta, mañana, punta tarde, en fin. Y sabemos que hay posibilidades efectivamente de hacer gestión, como le decimos nosotros, de tránsito, para ya en este caso no necesariamente asociarlo a una situación coyuntural como la del puente, sino que asociado a mejorar la conectividad de las personas ya con el puente industrial, o sea, ferroviario en operación. Así que no sería extraño que se mantuvieran algunas medidas, no sería extraño que algunas medidas pudieran extenderse, no sería extraño que algunas medidas también pudieran eliminarse a lo mejor. Eliminarse otras, porque... Hay dos que la gente más nos comenta, ya sea por redes sociales, cuando tenemos que hacer notas, la gente empieza a comentar. Vías exclusivas, por ejemplo. En el puente, ¿se mantendría eso? Porque es lo que ha generado también un cuello de botella en el puente, que ha provocado lentitud para la gente. Nosotros tuvimos un periodista la primera semana ya, y se quedó ahí un buen rato, y está, no midiendo, pero él decía, cada 1 o 2 minutos, con suerte, pasa un taxibús, decía. Yo hablé con ese periodista. Sí, con Fabián Pulán. Sí, hablamos. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, mire, aquí hay una focalización que nosotros la tenemos súper clara, y yo creo que la gente la comparte a la larga, que es fortalecer el transporte público y las condiciones en las cuales funciona. Si nosotros logramos, solo un ejemplo, si nosotros logramos, mediante estas medidas, de facilitar el transporte, o la forma en que se moviliza el transporte, si logramos reducir los tiempos en que un bus sale desde el terminal y da la vuelta completa, que en promedio son 2 horas, si logramos reducir ese tiempo nosotros, o logramos que al menos sea lo que... Entre otras cosas, vamos a estar mitigando de alguna manera la falta de conductores. Pero si la frecuencia y el servicio no es de calidad, ¿cómo le decimos a la gente? Está bien. Vengan acá. Es que ese es el punto. Nosotros por eso decimos, si nosotros logramos mejorar la forma en que funciona el transporte público, con todas las falencias que tiene hoy día, que también no las desconocemos, vamos a estar de alguna u otra forma facilitándole justamente a la gente tener una alternativa. Ahora, ese es el objetivo final de las vías priorizadas, entiéndase, corredores, transporte y todo. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros si vamos a hacer una focalización en el transporte público, nosotros tenemos que, no sé si mantener tal como están hoy día, pero tiene que haber en algunos puntos de la ciudad, efectivamente en los puntos donde más se produce congestión, tiene que haber una vía priorizada para el transporte público. ¿Y en el puente, por ejemplo? Bueno, el puente tenía una particularidad, que es el lugar por donde estaban transitando los buses del biotren, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente eso de alguna u otra forma va a cambiar, y eso tendría que ser un factor importante a la hora de analizar la continuidad o no de esa medida. ¿La restricción vehicular? Mire, la restricción vehicular hace 2 años atrás aproximadamente el gobierno regional hizo una consulta y tuvo una alta aceptación. Creo que fue algo del 70% de personas que la pedían. La restricción vehicular, y también lo hemos conversado, durante mucho tiempo se asoció al tema medioambiental, que es como se hacía en Santiago, en fin, que como todos lo conocimos en algún momento. Se puede decretar por un tema medioambiental, más no por lo que está pasando. Pero hoy día lo que también hay que entender es que esa facultad por la cual el Ministerio de Transporte tomaba esas decisiones, hoy día esa es una facultad que está traspasada al gobierno regional, ¿ya? hasta unos meses más. Entonces, cualquier decisión, de hecho, la prohibición de transitar que hay sobre los 3 puentes es una resolución del gobernador, del gobierno regional. Entonces, cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar tiene que ser en conjunto con ellos, ¿ya? Porque son los que finalmente el gobernador es el que pone la firma en estos decretos. Entonces, ahí yo creo que se está configurando una situación en la cual existe el clamor de los actores que están, ya sea dirigentes vecinales, estas mismas asambleas que se han constituido en San Pedro, con la cual también algunos de ellos hemos conversado, la misma Municipalidad de San Pedro, el otro día también lo decía el alcalde
de Concepción. Entonces, creemos hoy día que se está llegando a un consenso político, que es importante, para tomar una decisión también que tiene componentes técnicos, pero que es sobre todo política porque afecta a las personas y restringe, y eso es lo más complejo, va a restringir libertades si que se llegase a tomar. Entonces, nosotros creemos, desde el Ministerio, está a la disposición para evaluar, para entregar todos los antecedentes y para sumarse a las disposiciones que en conjunto los actores podamos tomar. En definitiva, es una situación es una medida que no está descartada, que efectivamente desde el punto de vista del transporte no es lo ideal. No es lo ideal porque no es la mejor medida, es una medida con la cual vamos a tratar eventualmente de reducir alguna situación muy particular, pero que no puede ser pensada en ningún caso como una cosa permanente. Si esto se extendiera, o si uno lo implementara y se extendiera por mucho tiempo, yo le aseguro que de aquí a 6 meses, la mayoría de las viviendas los que pudieran, tendrían un segundo vehículo, y eso tampoco es la idea. Por último, no puedo dejar de preguntarle respecto de, no sé, multas, partes que se han cursado en fiscalizaciones y que tienen que ver justamente por lo que sucede en el puente o en los puentes, con esta restricción que había en ciertos horarios y muchos vehículos, por ejemplo, estacionados en el mismo puente, esperando con una peligrosidad muy alta, en fin. ¿Cómo evalúan ustedes también eso? Me refiero, a ver, a lo mejor no el número, pero sí el comportamiento de los conductores. Yo diría que al final tiene que ver con la no quisiera decir lamentable, pero con la necesidad que tiene la gente de usar su vehículo a toda costa, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que hemos conversado. Nosotros por eso estamos focalizados en generar una alternativa. Porque claro, si alguien está dispuesto, hoy día yo pasé por San Pedro a las 8 de la mañana y ya había gente esperando 1 hora. Entonces quiere decir que esa persona tiene una necesidad muy grande si está disponible de perder 1 hora de su tiempo esperando para cruzar un puente. Lo comprendemos y nosotros hemos coordinado con Carabineros tratando de que esto no ocurra en los puentes, porque además el puente genera una situación de inseguridad, digamos, puede provocar accidentes. Pero claro, no siempre hemos podido contar con el apoyo de Carabineros, en estos últimos días sí. Pero el llamado es el mismo de siempre, o sea, si hay posibilidades de dejar los vehículos en casa, tratar de compartir los vehículos. En promedio, los estudios, también no lo digo yo, lo dicen los estudios, en promedio los vehículos va 1.4 personas. Es muy poco y yo creo que todos nosotros de repente nos vemos, hasta a mí me da, ahora ya me da este sentimiento de culpa, pero yo de repente me veo solo transitando y digo, no puede ser. También me toca llevar gente desde Talcahuano a San Pedro en las mañanas, cuando hay prohibición. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender, y yo creo que todo esto ayuda, este debate, lo que ustedes hacen, lo que hacen los vecinos cuando se manifiestan en las mañanas en forma pacífica, y eso es lo que yo conversé siempre con ellos, es generar conciencia. Porque este no es un problema de una persona, de una autoridad, de un gobierno, de un ministerio, es un problema de todos. Todos hoy día estamos involucrados en una situación que nos tiene acongojados a todos, porque cual más, cual menos, vivimos los problemas de la congestión. Y si no estamos todos dispuestos a entregar parte de esa, comillas, comodidad que tenemos por el bienestar común, no lo vamos a resolver. Héctor Silva, Seremi de Transporte en el Biobío, gracias por estar acá. Gracias a ti, Hans. A usted también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima edición de Frente Regional. Chao, chao. Canal 9 Biobío Televisión presentó Frente Regional.